Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y todas quienes están acompañándonos en este foro Democratización de la Universidad de Chile en esta jornada Reforma, Contrarreforma y Nuevos Gobiernos Universitarios, que por cierto también está siendo transmitido en simultáneo para todo nuestro país y el mundo a través del canal de YouTube del Senado Universitario, por supuesto también a través del canal de YouTube de Radio Universidad de Chile. Bueno, ya anunciábamos a quienes van a ser los panelistas de este foro. Los saludamos nuevamente de manera formal a doña Yasmir Fariña Morales, ex funcionaria de la Universidad de Chile, dirigente de la Facultad de Arquitectura, directora de la Asociación de Campus Andrés Bello, vicepresidenta además de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, FENAFUCH, presidenta de la Asociación de Funcionarios de los Servicios Centrales, también representó a su estamento en el Encuentro Universitario de 1997 y participó también de las instancias previas a la creación del Senado Universitario. De hecho, se convirtió en la primera senadora universitaria representante de los y las funcionarios y funcionarias. Así que, Yasmir, bienvenida acá a este foro. Muchas gracias por la invitación. También saludamos al expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en el periodo entre 1995 y 97, actor clave también en la movilización de ese año de 1997 que buscaba cambiar el estatuto impuesto en dictadura, actual director de Educación de la Municipalidad de Santiago, don Rodrigo Rocco Fossa. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y por supuesto también al académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, recientemente también nombrado profesor emérito de nuestra casa de estudios, lo felicitamos por ese merecido reconocimiento. Fue decano de su facultad entre los años 1990 y 1994 y en el periodo posterior, 1994 a 1998, vicerrector también de Asuntos Académicos de la Universidad, además integró la Comisión Especial del Senado Universitario, cuya tarea fue formular las políticas y estrategias institucionales, don Íñigo Díaz Cuevas, a quien también le damos la bienvenida. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con este proceso de redescubrir lo que ocurrió en ese periodo, ¿no? Este proceso que llevó a la reforma de estatuto de la Universidad de Chile, que entre otras cosas creó al Senado Universitario y también al Consejo de Evaluación. Tiene como antecedente inmediato la movilización del año 1997 que fue encabezada por la FECH. La comunidad universitaria se movilizó transversalmente demandando un estatuto que dejara atrás de forma definitiva el estatuto impuesto por la dictadura. Este objetivo ya había sido planteado a comienzos de los años 90, pero no pudo concretarse en ese entonces. Profesor Díaz, ¿cuál era el estado de la universidad luego del retorno a la democracia y cuáles eran las necesidades y críticas que existían por parte del estamento académico respecto a esta situación? Bueno, yo venía preparado para hablar de democratización y permítanme hacerlo. Lo primero es agradecerle al Senado y a la rectora, a su presidente, por esta invitación. Yo ya estoy retirado de la universidad. Lo segundo que quiero decir es que el contexto de este seminario a mí me importa mucho. Y déjenme aclamar un nunca más. Nunca más, como lo dijeron los panelistas del primer foro, nunca más a la violación de derechos humanos, nunca más a las dictaduras, nunca más tomarse poco en serio la democracia, nunca más tener verdades absolutas, nunca más usar la violencia como herramienta política, pero además nunca más perder el sentido de darnos la mano, que yo creo que todos sabemos qué es lo que significa darse la mano, es decirle al otro que estoy desarmado, y eso es muy importante. Finalmente, nunca más dejar botados a los angustiados, a los que lo necesitan, y finalmente nunca más no preocuparse de los pobres, y la universidad tiene mucho que decir en eso. Dicho eso, entro al tema de la democratización. Yo no estoy de acuerdo con el libreto que leíste tú, en el sentido que la democratización de la Universidad de Chile parte con el movimiento del 97. Mi hipótesis es que la democratización de la Universidad de Chile parte mucho antes. Mucho antes. Así como en el primer foro se contaron anécdotas, yo voy a contar una. El año 77, a 4 años del golpe militar, un profesor, un gran profesor
profesor universitario, pero maestro mío en mi facultad, don Luis Izquierdo, nos convocó a un grupo de académicos, en esa época yo supongo que éramos muy jóvenes, a discutir, ¿saben qué? El estatuto universitario. Y nos reuníamos en oficinas de los académicos más valientes. Javier Echeverry en Ingeniería Industrial, un profesor que, no sé si ustedes se acuerdan, se llama José Morales Malva, que funcionaba en el pedagógico, que se traía en el pedagógico a invitarnos, ahora es media rara, y tengo que acordarme no solamente de esos dos, sino que de Nicolás Yus, de Carlos Andrade, bueno, de Patricio Vaso, de Javier Echeverry, de Mario Orellana, fallecido, y muchos otros. Y la anécdota termina con que pudimos hacer un estatuto universitario, redactar un estatuto universitario que está documentado. Y como éramos creyentes de la Universidad de Chile, todavía se lo mandamos al rector, Toro Dávila, a los decanos, y se dice, no lo puedo comprobar, que entramos, en el caso mío, a la primera lista de académicos exonerados. Pero finalmente algo pasó, dijeron que no éramos tan peligrosos y que algunos de los que estaban firmando el documento eran importantes y no pasó nada. Pero fíjense, aparece la Asociación Cultural y Universitaria, la ACU, que fue un espacio notable el año 78. Notable en términos de democratización. El año 83 o por ahí aparece la Asociación Cultural y Universitaria Andrés Bello, aparece la Asociación de Académicos, que son todos instancias de democratización de la universidad. El año 85 se refunda la fecha, con Luetich, Buroto, Quintana y la Carolina Toá, pues, que era la vicepresidenta, y otros más hasta, qué sé yo, Lastra, Núñez, hasta que llega el año 90. Entonces esos son hitos importantes de la democratización, pero tengo que ser justo porque hubo un rector delegado, el último rector delegado militar, nombrado cuando ya estaba retirado, el rector Roberto Soto Maqueney. En el rectorado del rector Soto Maqueney, como asociación de académicos pudimos influir. Académicos que estaban por ahí pudieron influir. Pero tengo que mencionar también a un vicerrector de asuntos académicos notables de la época, que era el vicerrector académico de Soto Maqueney, que era un farmacólogo, don Carlos Muñoz Aguayo. Y don Carlos Muñoz Aguayo nos ayudó, no a la asociación de académicos, nos ayudó a los académicos y nos dijo, mire, yo voy a hacer todo lo posible. Y de eso resultó que el señor Soto Maqueney aplicó una norma de consulta y se empezaron a elegir los decanos. Los decanos el año 84, 85, 86, por ahí, no tengo la fecha exacta, en los registros los tengo, en los archivos los tengo y los voy a escribir, empezaron a aparecer decanos elegidos por los académicos. Bien, esa es una primera etapa de democratización de la universidad que para mí es muy importante, porque generó bases. A continuación viene la etapa del 90 para adelante. El año 91 el Consejo Universitario, a propuesta del rector Lavados de esa época, crea una comisión para estudiar las modificaciones del Estatuto Universitario, presidida por el decano Alejandro Goich, que estaba compuesta por el decano Chatonef, por el que habla que yo era decano de la Facultad de Veterinaria, por Antonio Acuñán, Lucín Bernici, Fernando Monker. Estoy nombrando personas que son muy importantes en esta universidad. Y alguien que se me puede olvidar. La directora jurídica, María Angélica Figueroa, que renuncia. Y Lucho Izquierdo, Locatelli del año 77, que nos llamó a este gran profesor, no Locatelli, era muy amigo mío, renuncia y aparece doña Clara Charansky, otra persona muy importante en esta universidad.
el año 93 se entrega el informe y se entra en todo, 93, 94, se entra en toda una discusión de la ley marco universitaria. El CUECH decide que no se adelante en la universidad, esperemos un momento, y ahí viene la sensación de que en la universidad no pasaba nada. Y viene el año 97, bueno, aquí está Rodrigo que puede hablar más del tema, pero la movilización del año 97 no fue solamente, y esa es mi visión, no fue solamente por los estatutos. Tú, Rodrigo, firmaste la carta en que le pedían la renuncia inmediata al rector y un gobierno transitorio. Y ahí se produjo una generalización del movimiento, en que empezaron a incorporarse académicos, aparte los estudiantes, funcionarios, etcétera, y se genera un movimiento importante en torno al tema. El Consejo Universitario aprueba un organismo triestamental que se llama Comisión de Proyecto Institucional, la CPI, la cual trabaja, genera el encuentro con la universidad o el encuentro universitario de enero del 98, un encuentro que congrega 160 personas, cuya misión en 4 temas importantes, misión, financiamiento, qué sé yo, propone temas para que la comunidad universitaria decida. Y se generan 2 fechas de referéndum. Abril del 98 y abril del 99, entiendo, el segundo referéndum. En el primer referéndum se hacen 80 preguntas. ¿Se dan cuenta? 80 preguntas. Por lo tanto, el tema se polariza por la profundidad de las consultas y de los temas que se estaban haciendo. Entonces, por un lado, había un grupo que sostenía más bien las propuestas que había hecho la CPI, y por otro lado, lo que planteaba la gente cercana, entre la cual yo me contaba, alrededor del rector. Y si ustedes se acuerdan, del rector Lao, se formó una cosa que se llamaba, no sé si te acuerdas tú, Rodrigo, se llamaba el Comité por la Excelencia Académica. Sí, era más o menos el nombre, pero era la idea. Yo recuerdo la versión estudiantil de eso. Pero... Ok, donde había muchos estudiantes. Sí, sí. ¿Cuál fue el éxito de esa consulta? Que se masificó la participación. Ustedes comprenden que si a la universidad hoy día, no estoy diciéndole a la rectora que lo tenga que hacer, pero sí, ¿se imaginan que hoy día se le presente a la comunidad universitaria un referéndum con 80 preguntas sobre distintos temas? Sería una misión casi imposible, es para romperse la cabeza. Bueno, se logró que el primer referéndum de abril del 98 participara mucha gente. Y tengo que ser justo con las cifras, las tengo ahí escritas. La mayor participación la lograron los funcionarios. 70% participación, lo cual es brutal. Los académicos también, casi un 60%. Desgraciadamente, Rodrigo, los estudiantes participaron pocaso, menos del 50%. Pero de todas maneras, la participación total de la comunidad superó el 50%, por lo tanto, fue un éxito, las típicas estadísticas que uno saca. Bueno, a continuación, historia más moderna, se genera el Consejo Universitario, digamos, genera estas 2 comisiones ad hoc, la Comisión Normativa Transitoria, de la cual tuve el honor de ser miembro transversal, y una segunda comisión que fue la Comisión Senado Universitario, que también participé. Después viene toda la historia, a mi juicio, bastante tortuosa de la aprobación del ¿cómo se llama?, el estatuto. A mi juicio fue bastante tortuosa. De hecho, el estatuto se viene a aprobar en enero, febrero o marzo del 2006. Los referéndums habían sido el año 98, 99. Y viene toda una discusión
que al final se entrampa porque la Contraloría General de la República devuelve el decreto sin tratarlo porque hay una serie de problemas y la universidad tiene que hacer una serie de cosas rápidas para sacar el estatuto. Entonces lo que quiero concluir con esto en esta intervención es que la democratización de la universidad es parte del genoma de esta universidad. Con dictadura, con intervención, sin intervención, con universidad democrática. Yo he tenido la suerte, y siempre lo digo, de vivir una universidad pre-reforma, reforma al 68, en dictadura y en democracia. Siempre tuve la sensación de que el tema de la democratización estaba como en el gen, en el genoma nuestro, siempre, independientemente de las condiciones ambientales. La primera conclusión. La segunda conclusión es que ese proceso de democratización fue muy complicado, porque la intervención de la Universidad de Chile le hicieron, pero ¿ustedes saben cuántos rectores delegados tuvimos? 9. ¿Se dan cuenta lo que significa? 9 rectores delegados, 7 militares. El gobierno se equivocó porque los 3 primeros rectores delegados militares eran de la Fuerza Aérea. César Ruiz Danjó, Rodríguez Pulgar y un coronel de la Fuerza Aérea. ¿Cuál es el que aterrizó en paracaídas? No, ese es militar, Alejandro Medina Lois. Se discute en la Junta que cómo es posible que la principal universidad estuviera en manos no del ejército. Miren las discusiones que teníamos, pues, que tenían, no nosotros. Y ahí cambian los rectores, aparece Toro Dávila, aparece un señor Morel que no dura nada, Medina Lois, Sotomayor. Y finalmente nos ponen 2 rectores delegados civiles, no voy a hablar de Federici, y de Juan de Dios Villarlarraín. Esa es la historia, y por lo tanto, la historia traumática de esta universidad para lograr democratización es el segundo punto que quiero afirmar. Y tercero, que ya en democracia también fue muy difícil lograr llegar, nos demoramos del 90 al 2006, 16 años en lograr un estatuto que reemplazara el estatuto del 80, el 81 dictado por, lo firma tu rector que me preguntas, Alejandro Medina, el del paracaídas, lo firma él, con atribuciones que le da la legislación en el sentido de que los rectores delegados tenían que fijar el plan de desarrollo que necesariamente tiene que incluir el estatuto. Y dicta un estatuto. Decreto 153, que es el estatuto que nos rigió en todo este periodo desde el año 82 hasta el 2006, ¿se dan cuenta? Y por eso es que creo que, y con esto termino, que el tema de la democratización en la Universidad de Chile es un tema muy importante, que yo creo que merece ser tratado con mayor profundidad y con mayor calma, con mayor información y en el tiempo. Gracias. Sí, no, gracias, profesor. Rodrigo, ¿cuál era el espíritu y las demandas que motivaron la movilización de 1997 y también cómo fue que se logró movilizar a la comunidad universitaria? Sí, antes de entrar en eso, yo quiero decir que yo suscribo la tesis del profesor Díaz en el sentido que está en el ADN de esta universidad y de su relación con el país y la sociedad chilena impulsar democratizaciones como parte de su ser. Y cada vez que eso se ha visto constreñido a lo largo de la historia de Chile, ha habido también momentos en que se ha buscado abrir, digamos, por distintas vías. Entonces, sobre esa base, yo también suscribo que uno nunca construye, ninguna generación construye a partir de nada, digamos, se construye a partir de lo anterior. Entonces, yo recuerdo que la generación nuestra leía las revistas de Encuentro Universitario, Luis Izquierdo, la rectora que está ahí presente, después, unos años después me hizo regalo de los ejemplares, recuerdo, porque circulaba esa información. Nosotros leíamos esas revistas, así como también mirábamos lo que había hecho la generación de Jerko Lubetich, de la ACU, el proceso de reconstitución de la FED, que está muy ligado también a la Asamblea de la Civilidad, que mencionó Patricio Basso antes, como un proceso de unidad del país, de lo que era la oposición a la dictadura,
imaginando y presionando por una democratización más profunda, digamos. Bueno, señalo esto porque las generaciones se van leyendo unas a otras y también se van contradiciendo, digamos. Uno va efectivamente diciendo, mira, quizás no estoy tan de acuerdo con los que venían antes que nosotros. Y en el caso de la movilización que hay en el año 97, que adquirió, por lo menos para la Universidad de Chile, un ribete muy importante, se da en un contexto también nacional, donde había movilizaciones, las hubo antes, 95, 96, también hubo movilizaciones, y las hubo después. Yo creo que el proceso de la movilización del 97 está muy ligado a la voluntad de reconstruir un movimiento estudiantil que hablara de los temas educacionales, hablara de la universidad y no solo, que era un poco lo que hizo la generación más inmediatamente anterior, nuestra estudiantil, de hablar solo del país, digamos, como en términos más abstractos o de los intereses juveniles. Los 90 fueron unos años bien difíciles desde varios puntos de vista. Para un sector importante de los grupos políticos se había caído el muro de Berlín hace poquito, lo que implicó un reordenamiento, decepciones, en fin. La vuelta a la democracia, que tuvo muchos éxitos, yo creo muy importantes, también fue generando una cierta desafección en la población, que se va a reflejar después, por ejemplo, en el año 98, en que ya las votaciones nacionales, si uno mira esas votaciones, ya hay más de 1 millón de votantes que no va a votar, que se empieza a restar. Entonces ahí empieza a aparecer este fenómeno de desafección de la política y, con mucha fuerza. Y el movimiento estudiantil no estaba ajeno a eso. Entonces la apuesta ahí fue un poco reconstruir el movimiento estudiantil como una base para poder interpelar, convocar al resto de la comunidad universitaria. Entonces, claro, un estudiante no iba a conocer la revista Encuentro Universitario si no había un académico que se la mostraba y le decía, mira, nosotros hace unos años estábamos discutiendo esto. También había, recuerdo, mucha conversación con académicos jóvenes que venían, algunos volviendo de sus doctorados y que venían con ideas de cambio también. Y creo que encontraron en el movimiento estudiantil de esa época un interlocutor con el que conversar. Y eso permitió que de alguna manera se fuera aunando la comunidad universitaria. Pero también hay que decir que antes, durante todo ese tiempo, yo diría por solidaridad de clase quizás, si somos más precisos, siempre hubo una conversación del movimiento estudiantil y la organización estudiantil con la organización de los funcionarios. Siempre hubo cierta complicidad, conversación, no siempre había puntos de acuerdo, pero siempre estuvo eso presente. De hecho, yo recuerdo que esa fue una de las controversias que tuvimos en el proceso del referéndum y la discusión del estatuto o de los elementos que después van a constituir el estatuto, en particular lo que va a llegar a ser el Senado universitario, y es que si se integraban o no los funcionarios que no eran académicos. Yo diría que nosotros nos enfrentamos a un discurso que decía, mire, la universidad básicamente es de los académicos. Y ese ya era un discurso generoso, porque en realidad el discurso que primaba más a nivel de establishment político, en los ministerios, yo creo, era un discurso, miren, las universidades hay que gerenciarlas, de alguna manera. Esta idea de que hay una comunidad que debate, discute, es demasiado ineficiente. Entonces, claro, está esta lógica de visualizar al estudiante como un cliente, los académicos como unos empleados y las autoridades como gerentes. Yo diría que nuestra generación se rebeló contra eso, digamos, pero en un contexto también país, que era, insisto, en cierta medida adverso porque las ideas de cambio no estaban a la moda, más bien eran como miradas con sospecha o con desdén. Y también hay que recordar el contexto político real que le tocó vivir, por ejemplo, al rector Lavados. Le tocó un gobierno que tenía muchas urgencias que resolver y la universidad no necesariamente pasó a ser una de las prioridades. Teníamos a Pinochet, la comandante en jefe, va a salir recién el año 98. Yo recuerdo que estábamos en sesión de la CPI, aquí arriba en el segundo piso, de la Comisión de Proyecto Institucional, y en esa sesión
empezamos a escuchar a los secundarios y la gente que empezaba a protestar porque el 11 de marzo del año 98 Pinochet asumía en el Senado como senador vitalicio, además. Imagínense lo que va a significar eso. Si no hubiera caído preso Pinochet en Londres, gracias a los esfuerzos del juez Garzón, pero en realidad no son los del juez Garzón, son los de la gente chilena que fue a poner una demanda internacional años antes, que dicho sea de paso, muchos los trataron de ilusos, les dijeron no, bueno, pero ellos fueron, instalaron esa demanda y eso es lo que da fruto para que Pinochet sea apresado en Londres y ese fenómeno va a catalizar también una apertura a nivel país. Ahí surge, por dar un ejemplo, surgió el The Clinic, por ejemplo, que en su momento generó, por lo menos movió un poco el establishment. El país empezó a hablar, empezamos a hablar de lo que había pasado, empezamos a hablar de las cosas que se hablaron en el foro anterior. Ahí el país empezó como a reconocerlas y a decir, mira, sí, aquí hubo horrores. Y esos horrores no salieron de la nada, eran chilenos también que estaban, Mónica González ocupó esta idea del ejército de ocupación. Bueno, eso. Entonces, yo diría que el proceso de lo que aquí se llama como la reforma estatutaria, que efectivamente el 97 es lo que le da un impulso clave, si no, yo creo que las cosas no hubieran ocurrido si no hubiera estado ese proceso, y aún así fue tan largo, como bien lo señala Íñigo, todo 10 años, por lo menos, digamos, se va a, como digo, a catalizar un deseo de algo que va en una dirección de cambio, de más participación. Yo recuerdo que nosotros valorábamos la votación estudiantil en el referéndum del 98 de otra manera, porque habían votado cerca de 11.500 estudiantes, que era la cifra más grande, más o menos desde los 90 en adelante. Entonces decíamos, pucha, muchos cabros se motivaron a votar. La gente, yo recuerdo los últimos días antes del referéndum, en los campus, leyendo las cartillas que los distintos grupos preparaban, documentos largos, y leyéndolos, analizándolos, estudiándolos, para hacer este voto que era como la prueba de aptitud académica, que se usaba el mismo sistema. De hecho, ahí se hizo la lectura de la votación. Tenían que marcar ahí unas pelotitas para sus opciones. Pero tenían que llenar las pelotitas. Llenar exactamente, con lápiz grafito, pero tenían que saber lo que estaban votando, digamos. Yo creo que ese fue un ejercicio muy, muy interesante, como un deseo de cambio constitucional, que también era algo que se hablaba en ese momento, pero que se veía tan lejano, imagínense, había senadores designados. El sistema binominal era una camisa de fuerza que ahogaba una cierta diversidad mayor. Daba más estabilidad, dicen algunos, pero había senadores designados. Yo creo que ese era un punto clave, o sea, no había ninguna posibilidad de hacer ninguna reforma legal estructural, porque los senadores designados eran militares, no eran precisamente expertos necesariamente ciudadanos, bien inspirados, con una perspectiva democrática. Bueno, pero cuento corto, yo diría que lo que ocurre en el 97 no solo es de la universidad, también se da en un contexto, pero si hay un mérito que tuvo el movimiento del año 97 es que supo leer, creo, que había que transar, que había que llegar a acuerdos, que había que construir mayorías más que tratar de quedarse atrincherado en sus propias demandas como si fuera el último. Entonces, claro, nosotros le pedimos la renuncia al rector sabiendo que no íbamos a ganar la renuncia al rector y que no era eso lo importante. Le pedimos la renuncia al rector para mover el escenario y creo que eso se logró porque se sumaron finalmente el mundo académico. El mundo académico nos dijo, oye, no, un momentito, no, renuncia al rector no, pero sí podemos avanzar por este otro lado. Y creo que eso fue positivo, digamos. Ese sería como el mérito de esa generación, si hubiera que decir algo de eso. Sí. Bueno, Yasmir, ¿nos podría relatar también usted el estado emocional, laboral y el grado de participación también del estamento funcionario dentro de la universidad luego de la dictadura y también cuáles eran los anhelos que tenían con el regreso a la democracia que no se habían materializado hasta antes de las movilizaciones del 97? Bueno, parto por dar las gracias a la señora rectora, Rosa Debes, y al Senado Universitario por esta invitación, ¿ya? Invitar al estamento de colaboración o al funcionario es importante, porque formamos parte de esta comunidad universitaria. Voy a partir también un poquito antes de los años 1990.
lo que yo recuerdo, 1987, donde nos invitan a la Facultad de Medicina, muy destacada Facultad de Medicina, porque ahí hacíamos las reuniones clandestinas o medias escondidas, en fin, pensando en cómo mejorábamos la calidad de vida laboral de los funcionarios y cómo mejorábamos el clima universitario en la democratización, y no solamente eso, en defensa del libre pensamiento, en defensa de una educación pública con financiamiento, porque recordemos que en diciembre de 1981 la dictadura, ¿no es cierto?, del gobierno militar impone a la Universidad de Chile un nuevo estatuto, y ese nuevo estatuto, absolutamente neoliberal para mi gusto personal, donde el autofinanciamiento, etcétera, etcétera, todo lo que han dicho los panelistas y los anteriores panelistas, nos dejó como institución en una competencia terrible. Nos quitaron la sede, en fin. Bueno, y nos organizamos a través de la AFUCH, ¿ah? Una gran asociación de toda la universidad. Sin embargo, analizando todo esto, encontramos que teníamos, a partir del año 1990, cambiar esta estructura. No era fácil, los funcionarios tenían miedo a perder el empleo, se sentían perseguidos, porque 17 años de dictadura no es una cosa menor, ¿ya? Donde no podíamos expresar el pensamiento, donde no sabíamos si el compañero del lado, al decir estoy en desacuerdo, hay persecución, mira lo que está pasando en la universidad, mira el profesor o el funcionario tanto lo detuvieron, no sabemos de él, era peligroso, porque podíamos ser los próximos detenidos o desaparecidos, en fin. Entonces 17 años que marcó al personal, a los funcionarios, por lo tanto nos costó. Y en abril de del año 1997, en abril, formamos o dimos nacimiento a la Federación de Funcionarios de la Universidad de Chile, en abril. Lo recuerdo como si fuera hoy día, cuando nos convocamos todos, un poco temeroso, yo era súper temerosa en ese tiempo, después se me quitó con el tiempo también, en las luchas en la calle. Bueno, cómo nos organizábamos y dábamos pie a un aspecto legal, ya de una federación, con pilares sólidos, fuertes, educando a nuestros dirigentes, en fin. Y se hizo toda la parte legal y ya estábamos organizados a través de la FUCH, en sedes y en facultades a través de delegados. Pero ahora teníamos que transformarlo en asociaciones, a través de campos, a través de facultades, etc. ¿Cómo lo hacíamos? Primero, educar, y fuimos a la vicaría a pedir cursos para dirigentes sindicales. De aquí destaco la participación de dirigentes comprometidos, visionarios, inteligentes, Diógenes Leiva, que en paz descanse. Para nosotros fue fundamental su trabajo, su compromiso con la universidad, su compromiso con los funcionarios y nuestros leales amigos, los estudiantes, que nos daban pistas, nos daban luces de cómo hacer esto o lo otro. Carlos Abarca, también, Cristina Tapia, que hasta el día de hoy, ella es la presidenta de ANACPEN, de la Asociación Nacional de Pensionados, y yo sigo como vicepresidenta de ese ámbito. Seguimos en la lucha por mejorar la vida de los pensionados hoy día. Bueno, organizándonos todo esto, y viene el paro estudiantil del 97, en mayo del 97 comienza el paro estudiantil. Y ya éramos conocedores de toda esta reforma de los años 1967, 68, como dice el profesor Íñigo Díaz, esta cosa de democratizar la universidad, de la participación triestamental, de poder opinar y ser respetado en su opinión, esta diversidad que existía, esta riqueza que no se encuentra en otra parte, se encuentra en la Universidad de Chile. Bueno, con todo ese conocimiento llegamos a las bases y pensamos, no vamos a lograr. Y al poco tiempo logramos que los funcionarios, logramos ese despertar de conciencia en los funcionarios, que era importante cambiar los estatutos heredados del gobierno militar. ¿Por qué y para qué? Porque la universidad merecía un nuevo camino en democracia, en pluralismo, en respeto por el otro, donde pudieran converger todas las opiniones
un estatuto que diera una normativa diferente, donde pudieran participar los 3 estamentos en porcentaje como correspondía a cada uno de ellos. Y así se dio comienzo a todo un proceso con muchos cursos de capacitación a los funcionarios. No fue una cosa que nació así, caído del cielo, no. Nos costó trabajo, nos costó buscar material, hacer en cada sede reuniones, informar, hacer boletines, y que necesitábamos, a través de este cambio de estatuto, volver a recuperar lo que perdimos en septiembre de 1973, que era la carrera funcionaria, donde contábamos, yo nací en la Universidad de Chile en abril del 73, contábamos con un sistema de recursos humanos sólido, firme, un sistema de concurso, de ingreso por concurso, por capacidades, de capacitación gratuita, una capacitación que se nos daba al inicio, al día 1, donde había posibilidad de llegar a la universidad a estudiar, etc. Entonces queríamos un buen pasar para los funcionarios también, pero partíamos por un nuevo estatuto, era nuestro paso, pero no solamente eso. No sacábamos nada con que la Universidad de Chile avanzara, necesitábamos que el resto de las universidades estatales pudieran también avanzar. Y comenzamos a visitar otras universidades estatales, a ver cómo estaban organizados, a intercambiar ideas, a intercambiar documentos, muchas veces en desacuerdo, otras veces en acuerdo, en fin, para poder hacer un gran movimiento de los funcionarios universitarios. Y bueno, y los anhelos que teníamos, el primer anhelo era erradicar el estatuto del gobierno militar. Eso era lo primero. ¿Ya? Eso lo teníamos, todos los funcionarios lo teníamos muy claro. No podíamos seguir con una normativa que en el fondo nos desangraba y nos seguía dividiendo. ¿Ya? No todos estaban de acuerdo, los académicos, no todos estaban de acuerdo en la participación funcionaria, pero había buena cercanía, es decir, podíamos conversar con un académico y nos podía decir a nosotros, mira, no estoy de acuerdo porque la universidad es la academia, en fin, nos daban toda una explicación, la aceptábamos, la respetábamos, pero teníamos nuestros propios planteamientos. Pero también contábamos con un tremendo apoyo. La Federación de Estudiantes para nosotros fue fundamental. Bueno, cuando llegamos a la CPI, que se hicieron todos los, ¿no es cierto?, las consultas, se llegó a un informe final, nosotros teníamos participación hasta ahí con 3 funcionarios, 8 estudiantes, 16 académicos. Y sorpresivamente, entre los acuerdos que hubieron, llegamos a la comisión normativa con 2 funcionarios. Nos dolió, no digo que no nos dolió, nos dolió, pero dijimos que hay que ir por la cosa principal, por lo más importante. No podemos ni siquiera enojarnos ni nada. Tenemos que seguir luchando para poder conseguir otro cupo más adelante, quizás. Pero lo principal era cambiar los estatutos y no podíamos provocar ninguna división. Teníamos que salir adelante con un proyecto que era difícil, no era fácil. No sabíamos en ese minuto si esto iba a ir al Congreso, sabíamos que la Contraloría no era muy favorable para nosotros. En ese tiempo estaba el presidente Lago, y si se iba el presidente Lago no sabíamos quién venía, en fin, había todo un cuestionamiento. Y bueno, ¿qué más puedo decir de eso? Que trabajamos comprometidamente los funcionarios, muy responsablemente, siempre la Federación se preocupó por darnos el apoyo intelectual a través de los cursos de capacitación. En la Universidad Humanismo Cristiano, muchos de nosotros tomamos cursos de Derecho, algunas asignaturas de Derecho, para entender, cuando me encontrara con un académico abogado, poder saber qué está hablando. Es como saber hablar inglés. Entonces, creo que fuimos muy responsables y nuestros dirigentes realmente se le agradece a Carlos Abarca, a Diógenes Leiber principalmente, que hasta el día de hoy lo tengo en mi corazón porque es una persona que comprometida por la universidad, por la democracia de la universidad, por la participación. Él creía realmente en la participación triestamental y responsable, en forma responsable, donde todos pudiéramos construir una universidad, todos pudiéramos
aportar en el crecimiento de la universidad. Porque es importante el abogado que es funcionario, es importante el auxiliar que nos prepara todo esto, es importante el técnico, el periodista, todos somos funcionarios. Y sin nosotros, esta universidad, ¿cómo lo hace? Si somos todos una unidad, al final somos todos uno. Eso es esa parte. Muchas gracias, Yasmín. Bueno, todo este proceso que nos han descrito, incluido la movilización del año 97, propició la elaboración de un nuevo estatuto para la Universidad de Chile y si quisiéramos hacer un símil, ¿no?, con lo que está pasando actualmente en nuestro país, el estatuto para las universidades sería como la constitución para el país. Y en ese sentido, al igual que los procesos constituyentes que hemos vivido durante los últimos años, este proceso histórico contó con instancias de participación, consulta, con organismos a cargo de la redacción de las propuestas también en otras etapas. A partir del movimiento de 1997 se creó la Comisión de Proyecto Institucional que ustedes también recordaban, de carácter triestamental, que organizó el proceso de discusión para el encuentro universitario realizado en enero de 1998 con representantes de los 3 estamentos. En él se recogieron las propuestas que posteriormente se sometieron a consulta en los referéndums de 1998 y 1999, que también ustedes mencionaban por parte de la comunidad universitaria, y de ellos surgieron las bases y especificaciones que debía contener este nuevo estatuto universitario elaborado por la Comisión Normativa Transitoria entre 1999 y 2001, también de carácter triestamental. Rodrigo, ¿qué recuerdos tienes de tu participación en el encuentro universitario y en las instancias que condujeron a este cambio de estatuto? Muchas personas queridas, algunas que ya no están, como la Kenita Horvitz, en cuya casa ella es académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades, historiadora, las reuniones que se hacían en su casa con profesores, también con funcionarios, a veces para conversar, intercambiar sobre estos temas y analizar lo que estaba pasando. Eso, yo creo que ese gusto por la conversación como forma también de hacer política y de construir sociedad, me parece que es algo que muy, muy valioso, que yo al menos agradezco haberlo aprendido aquí en profundidad en la universidad. Porque ese es finalmente el gran recuerdo que yo tengo. Comentábamos hace un rato con Klaus Kobrit, con quien nos encontramos en la Comisión de Proyecto Institucional. Él era parte de la nueva generación de académicos también en la facultad que dirigía el decano acá. Y claro, yo el recuerdo que tengo, un recuerdo muy vívido, es la primera reunión de la Comisión de Proyecto Institucional. En abril es el referéndum, luego se hacen elecciones. Eso debe haber sido más o menos por agosto, por ahí, y en los primeros días de septiembre se instala la Comisión de Proyecto. En un ambiente de cortarlo con cuchillo, tenso, muy tenso. Había un discurso muy fuerte de que aquí venía el mundo estudiantil politizado, radicalizado, a destruir las bases de la universidad. Ese discurso se había instalado, nos guste o no, había estado muy presente y había una tensión que fue ruda. Yo recuerdo que el rector en ese momento llegó y dijo: yo traigo la propuesta del profesor Garrido, que en paz descanse, había sido académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas, y dijo, básicamente, yo hago esta propuesta, voten. Y ahí se produjo una tensión que fue muy bien resuelta por el profesor Erwin Aramoto de la Facultad de Arquitectura y por Francisco Martínez, profesor de Ciencias Físicas y Matemáticas, entiendo que hoy día es el decano, en decir no, vamos a hacer un sistema, porque no nos conocemos, tenemos visiones distintas, vamos a hacer un sistema que permitiera que cada uno propusiera nombres y eso fuera decantando hasta llegar a los nombres que tuvieran más apoyo. Eso fue bueno, ese momento fue bueno, eso ayudó a distender. Y con el pasar del tiempo, yo debo decir que por el lado estudiantil había
así como tú destacaste que es verdad, la seriedad con que los funcionarios se tomaban, que se refleja en esa votación también, como de querer estar, de decir nosotros estamos en la universidad todos los días, somos parte de ella, queremos estar ahí. Esa responsabilidad, esa seriedad también estaba en el mundo estudiantil. Yo recuerdo ahí un equipo de 8 estudiantes de tremenda calidad, entrega, visión. Había 6 mujeres. Es interesante eso, porque en esa época, después en la fecha, ustedes saben, va a venir Marisol Prado, la primera mujer, Carolina Toá había sido antes dirigente, pero no había sido presidenta. Los cargos de mayor poder estaban siempre reservados para los hombres. Sin embargo, ahí se empieza a producir algo interesante. Yo recuerdo este grupo de mujeres destacadísimas, estudiantes que jugaron un rol clave en todo lo que va a hacer después, porque ¿qué pasó con esta comisión de proyecto institucional que parte su primer día con esta tensión tan grande? Que eso fue cediendo poco a poco, fue cediendo, nos fuimos conociendo, fuimos conversando, identificando las diferencias y buscando también puntos de acuerdo. Yo creo que esa dinámica, debo decir yo, quizás ilusamente, deseé profundamente que fuera la dinámica que hubiera tenido la convención que elegimos el año del 2021. Desgraciadamente no fue así, primaron las agendas o personales o programáticas de cada grupo. Yo creo que el grupo que estaba ahí en la CPI logró entender que tenía una misión, que era ayudar a la universidad a tomar decisiones sobre su futuro más estratégico. Y creo que eso se entendió de manera generosa. Y como digo, este ambiente de... Mal que mal, era la primera instancia triestamental formal, real, desde el año 73, desde el golpe mismo. Entonces, había una carga que se sentía, y yo tengo ese recuerdo vivo. Yo creo que todos tenemos que estar muy agradecidos de la sabiduría del profesor Aramoto. Bueno, tú lo conociste en la Facultad de Filosofía, que le hacía honor a su parsimonia oriental, porque efectivamente logró darle garantías a todo el mundo de participación y al mismo tiempo encauzar este proceso. Diría que ese es el recuerdo más fuerte. Después, bueno, hay otras cosas entretenidas. Yo creo que fue una linda experiencia de, como digo, de construcción colectiva. No es que esto generara tampoco tantas pasiones, así, si uno va y mira las votaciones, ve que bajan un poco en general. Es normal eso. Yo recuerdo por esa fecha el Mercurio había entrevistado a una rectora francesa. Entonces le preguntaba, bueno, pero ¿por qué ustedes tienen a los estudiantes, los órganos de gobierno universitario? Si a veces no les interesa o no participan. Y la respuesta de ella era como, porque estamos construyendo sociedad. Necesitamos integrar. Y claro, cuando hay momentos complejos, esas instancias de participación cobran mucha más fuerza y presencia. Y yo creo que ese es uno de los valores de por qué es importante. Yo creo que nosotros los estudiantes nos tomábamos mucho ejemplo y decíamos, en el mundo hay distintas experiencias universitarias de participación y no todas son desastrosas, como se nos trataba de decir el tiempo. Yo debo decir que esa campaña de que venía el desastre y la debacle fue muy fuerte de parte del gobierno. Uno puede ver los titulares de las noticias o entrevistas a personeros políticos de la época, también de la universidad, que eran muy catastrofistas respecto a lo que venía. Y la verdad es que, bueno, no era así. Ese es como el recuerdo más lindo que tengo. Y el otro recuerdo fue el referéndum, que fue 3 días de votación y bueno, eso fue como impresionante, porque era realmente la sensación de que estábamos siendo parte del país y de una construcción de algo nuevo, algo diferente, que no se había visto antes. Yasmín, ¿cómo cree que impactó el cambio estatutario en las diversas dimensiones de la universidad y también en la comunidad universitaria? Bueno, un poquito más, voy a retroceder. El estatuto de los militares duró bastante tiempo, ¿no? De los 90, todo lo que se trabajó, o sea, mucho tiempo. Y eso nos dolía, y nos dolía a todos los funcionarios, creo que a los académicos y a los estudiantes también. ¿Y cómo nos impactó? Bueno, primero que nada, hubo una participación
democrática de los 3 estamentos, donde se pudo dialogar, donde se aportó, donde se discutió de muy buen nivel y se sacó lo mejor que podíamos tener para presentar al gobierno. Sin embargo, en todo este trayecto que va al Ministerio de Educación, que va al Ministerio de Hacienda, que va a la Cámara de Diputados y que veíamos que el presidente Lagos ya se iba, que nos íbamos a quedar sin nada y se produjo toda una tensión, al menos en el estamento que representaba, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a seguir con el mismo estatuto de Pinochet? O sea, no puede ser esto. Bueno, hubo que aceptar los cambios que venían, aceptarlo. No era lo que queríamos en algunos aspectos, pero lo terrible era quedar con lo anterior. Y sí recogía cosas importantes. El reconocimiento de la comunidad universitaria triestamental, es decir, reconocía a los académicos, a los estudiantes y a los funcionarios. Para nosotros era sumamente importante. Lo otro también importante y cómo impactaba a toda la universidad, la división de poderes. Y ahí nace, ¿no es cierto?, un órgano normativo, el Senado Universitario, también triestamental. Sigue el Consejo Universitario, no triestamental, pero con participación de invitados, los estudiantes y los funcionarios, y a su vez en las facultades, en los consejos de facultades, también se invita a los funcionarios y a los estudiantes y se les da un espacio para poner sus temas o para... Incluso los funcionarios participan en las facultades hasta del presupuesto, o sea, se dan opiniones, etcétera, y se les respeta. Los estudiantes lo mismo. Se abrió un espacio que había estado cerrada y que no en todas las facultades se permitía que pudiéramos participar. La Facultad de Arquitectura siempre se permitió la participación estudiantil. El profesor Aramoto se encargó de abrir camino para que pudiéramos tener ese diálogo. Y fue importante para nosotros, el Senado Universitario, a través de la representación funcionaria, éramos colegiados, es decir, nosotros nos reuníamos, bajábamos la información no solamente a la federación, sino que a las asociaciones y las asociaciones a las bases. Por lo tanto, nuestras bases de funcionarios estaban todos informados de lo que pasaba. Sacábamos nuestros boletines, cuando teníamos este impasse con el gobierno, con el parlamento, con la Contraloría, en fin, todos sabían lo que estaba pasando. Y todos estábamos expectantes a este cambio. Yo creo que nos impactó en muchos aspectos. Y lo otro que también nosotros nos preocupaba era el abandono del Estado de Chile a la Universidad de Chile en su financiamiento y a las universidades estatales. ¿Ya? Y no solamente en las universidades universitarias, sino que también el abandono a la educación pública, básica, media. Cómo se fue degradando, cómo se fue abandonando, cómo se iban cambiando planes de estudio, porque teníamos muy claro que si los niños no los educamos desde chicos y no les entregamos una buena formación, ¿qué jóvenes vamos a tener? Y si a esos jóvenes no les enseñamos a pensar a través de la filosofía, a través de la historia, a ser crítico, tener un pensamiento crítico, ¿qué hombres después íbamos a tener en el país? O sea, nos preocupábamos y habían discusiones largas entre los dirigentes de las distintas sedes sobre este tema. El tema de los estudiantes universitarios también nos interesaba, porque para nosotros era el motor, era el aire, era el agua, era el fuego, era la tierra, era el que nos permitía estar ahí. Entonces creo que nos impactó positivamente en muchos aspectos y nos faltaba un tema tan sentido que hasta el día de hoy la carrera funcionaria. Yo me fui de la universidad y la carrera funcionaria nunca fue. No sé ahora, pero yo me fui en el 2018. Es, digamos, lo que puedo decir. Profesor, considerando las demandas plasmadas en el estatuto vigente y su apreciación actual de la Universidad de Chile, ¿existen dimensiones que ahora se hagan necesarias y que en esa época no hayan estado contempladas en el contenido? No lo sé. Pero me gustaría... Claudio es tu nombre. Sí. Medrano. Medrano. Cereño. Ya. Claudia, a mí me gustaría, antes de contestar eso, un chiste que no sé, pero
Antes de contestar eso, decirte que el recuerdo de esa época que acaban de mencionar Rodrigo y Yasmín, yo lo vi desde otra perspectiva, de otra vereda. Yo estaba a cargo de una facultad, yo era decano de una facultad, y por lo tanto no podía participar en estos organismos. De hecho, el Consejo Universitario, del cual yo formaba parte, en septiembre del 97, saca el decreto que crea la CPI, con una composición que era mucho más avanzada, entre comillas, en términos de poder o de cogobierno o de participación estamental, que las últimas organizaciones de la reforma del año 60. 60% académicos solamente, 30% estudiantes y 10% funcionarios. Por eso que yo entiendo a la Yasmín que le haya dolido, que hayas perdido un... En fin, entonces yo lo vi desde la otra perspectiva, ¿no es cierto? Me tocó como decano y como miembro del Consejo la toma y el desalojo de la Casa Central, que tú te acordarás, por Rodrigo, o el intento de toma de la Torre 15, pero desde la perspectiva de que yo era autoridad académica, administrativa, que era el responsable finalmente de pagar los sueldos pues, todos los meses. Entonces, había otra perspectiva. Lo segundo es que, efectivamente, después del encuentro, me tocó participar muy activamente como académico en posiciones frente al ¿cómo se llama?, al primer referéndum. Entonces, mi experiencia dentro de estos organismos de discusión estatutaria yo no las tuve porque no participé. Sin embargo, me parece que es muy interesante que recalquemos que esta comisión ad hoc, así llamada Consejo Normativo Transitorio, es el organismo ad hoc, comisión ad hoc, organismo ad hoc, que se preocupó de elaborar el estatuto universitario, con todos los principios de los referéndums anteriores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la Comisión Normativa Transitoria, que no se ha nombrado mucho en estos foros, es, a mi juicio, central en el tema, central. Y esa Comisión Normativa Transitoria, también con un sistema triestamental, o una composición triestamental, consolidó esto que se ha dicho aquí, el trabajo que pudimos hacer, porque yo participé activamente en eso. De hecho, supe ahora, por razones de currículum, ¿no?, que fíjate que yo fui el segundo vicepresidente de esa comisión, no me acordaba. Bueno, la memoria ya falla, pero en fin. Y yo tengo la sensación de que pudimos trabajar, pero muy bien en esa comisión. Y discutíamos y nos poníamos de acuerdo y nos pedíamos ayuda entre todos y pudo salir un buen proyecto de estatuto universitario, un muy buen proyecto. Prácticamente todas las normas y todo el articulado hasta llegar a la forma jurídica de ese estatuto, yo tengo la impresión, me puedo estar equivocando, que fue todo por unanimidad. Lo cual es fundamental cuando uno está discutiendo la norma. Y esto lo podríamos trasladar al país hoy día. Por Dios que nos gustaría, creo yo, que el primer intento de constitución política del Estado hace un año atrás o un poco más hubiera sido por unanimidad y que lo hubieran aprobado el 80% de los chilenos, no estaríamos en este embrollo hoy día, ¿se dan cuenta? Bueno, eso es lo que logró la Comisión Normativa Transitoria. La segunda comisión ad hoc, de la cual también participé porque ya había dejado mis obligaciones de decano, fue la Comisión Especial Consejo Senado Universitario. Y que también en la conformación, en el pensamiento de qué es lo que podía hacer el Senado Universitario, ahí hubo más discusión, porque la hipótesis académica y la contratación de experiencias a nivel internacional eran distintas, digamos. Habían distintos modelos de Senado Universitario, ¿no es cierto?, que los teníamos que contrastar bien, digamos. Y apareció lo que pareció bien, pero se produjo esa posibilidad. Entonces, las experiencias fueron en la primera parte externa y en la segunda parte que estoy mencionando muy interna. No sé si me puedo dar una libertad. En la primera pregunta que tú hiciste, ¿cómo encontramos nosotros la universidad
después de la dictadura. Eso es bueno. Ustedes comprenden que yo era parte activa del grupo del rector Lavados, ¿no? Y a mucho honor. Fíjense que alguien, no sé si se acuerda del procedimiento para elegir el primer rector de la universidad. Fue una cosa increíble el procedimiento. Increíble, no voy a dar porque es una lata expresarlo, pero eran precandidatos a rector, ¿saben quiénes? Todos los profesores titulares de la Universidad de Chile. La rectora era académica de medicina. ¿Tú te acuerdas del tamaño del voto? Imagínense todos los profesores titulares de medicina en el siglo 200, eran todos candidatos, por derecho propio. Bueno, entonces yo me encontré el año 90 con una universidad temerosa. Todo este procedimiento que inventó nuestro querido amigo Marino Pizarro, rector subrogante, por el solo Ministerio de la Ley, lo aprendí el otro día, no se atrevía a hacer una elección. Esta universidad no podía hacer una elección así abierta, con voto, con candidato, con urna, no. Entonces hicimos toda una cosa rara. Eso todos los candidatos. Cada facultad tenía que elegir dos nombres. Yo fui candidato en mi facultad, primera mayoría. Aquí re pocos votos en la facultad chica, pero teníamos que renunciar. ¿Usted quiere ir a la segunda vuelta, a la segunda fase? No, renuncie. Quedaron 7 candidatos. Y así sale Lavados. Lavados, Goich, Saavedra, Igor, Mario Mosquera, Gastón Echeverri, profesor de arquitectura, Roberto Escobar, no sé si alguien se acuerda, el profesor Roberto Escobar de Ciencias Políticas, y un segundo académico de Derecho, el profesor Soto Clos. Sale Lavados. ¿Con qué nos encontramos? Con una universidad temerosa. Temerosa. Esta universidad estaba terminando, teníamos un gobierno democrático, Pinochet había perdido el año anterior el plebiscito, era temerosa a hacer cosas, una cosa increíble, desconocida. Aquí en el primer foro se mencionó a don Guillermo Ríos, el profesor Guillermo Ríos Béjar, especialista en administración pública. Le tuvimos que pedir a Guillermo Ríos, en su especialidad, que nos contara cómo se manejaba una institución pública. ¿Se dan cuenta? Una universidad absolutamente celularizada. Los únicos que nos conocíamos, no lo único, ustedes también, los extranjeros, pero los únicos grupos de académicos que nos conocíamos más eran los que nos reuníamos semanalmente a través de la asociación de académicos, seguramente la Andrés Bello, etcétera, que nos reuníamos casi semanalmente y nos contábamos lo que estaba pasando. Pero nadie hablaba con nadie. Académicamente, todos los investigadores que eran de gran alto nivel académico se relacionaban más bien para afuera, con académicos y con profesores que eran de afuera, con ellos conversaban y con ellos hacían proyectos, etcétera, pero internamente no ocurría nada. Nos encontramos con una universidad absolutamente desfinanciada. Lo dijo Patricio en el primer foro. Los académicos de esta universidad ganábamos, ¿cuánto? El 30% menos que el resto de los funcionarios de la administración pública. Entonces, y finalmente, otra característica, yo tengo la sensación, estaré equivocado, que esta universidad está a espalda con la modernidad. Después de 17 años de dictadura, nadie se había puesto a pensar qué tenía que hacer esta universidad mirando al futuro. No solamente en participación, en democratización, en gestión, sino que qué es lo que era la universidad de ese momento. Habían pasado 20 años, 2 décadas, y que nosotros nos habíamos quedado, como diría mi padre, en babia. No sabíamos qué hacer. Por eso es que una de las cosas que hizo Lavados, que yo se la felicito, que le significó las críticas más atroces, fue que con el gobierno de la época, que era un gran avance,
Patricio veló ayer en el primer foro a Patricio Aylwin. Yo no lo quiero velar y lo quiero enaltecer porque yo soy seguidor de Patricio Aylwin. Les recomiendo el libro, que tú no quisiste venir, se lo recomiendo. Con ese gobierno, esta universidad logró dos cosas. Primero, un fondo especial que lo puso en la base presupuestaria, cosa que hoy día es imposible. Una cantidad de plata importante que significó mejorarnos los sueldos en un 30%. De eso no se acuerda nadie, salvo mi hermano Gonzalo Díaz, que ganaba en la Facultad de Arte una miseria y que de repente empezó a ganar el doble. Me decía, ¿pero qué hicieron? ¿De dónde sacaron plata? Primero. Y segundo, Lavados y el gobierno de Aylwin logró una ley que no sé si ustedes se acuerdan, que se llama la ley Foxley, que nos financió el aumento de la imponibilidad. Nosotros ganábamos una miseria y nos imponían por la mitad de esa miseria. La ley Foxley financió ese aumento de la imponibilidad hasta que después de 4 o 5 años, creo, teníamos el sueldo imponible en el 100% de lo imponible. ¿Se dan cuenta lo que significa? Bueno, eso significó que la universidad se anduvo desfinanciando. Y yo aprendí una cosa, a raíz de la pregunta que no hace Claudio, que no es malo tener deudas. No es malo tener deudas. Lo malo es que esa deuda se genere por una cosa que no sirve para nada. Si yo me endeudo para viajar a Europa todos los años, hacerlo bien y pues quedo así, fíjense que esa deuda la universidad la adquirió para mejorar las condiciones de vida de sus funcionarios y profesores. Y así como la rectora nos ha enseñado que la relación enseñanza-aprendizaje no se logra solamente en las aulas, sino que en los campus, en los pasillos, en los cafés, en el ámbito, ese aumento de remuneraciones de una universidad financiada mejoró el ánimo académico. Entonces nos encontramos con una universidad temerosa, para adentro, misteriosa, que no la conocíamos, celularizada, desfinanciada, etc. Por eso es que me parece que el tema de la democratización es muy importante. Me alargué mucho y les pido disculpas. No, profesor, no se preocupe. Bueno, como resultado de este cambio estatutario y bajo la premisa de repartir los poderes de gobierno, se creó el Senado Universitario, el primer órgano superior triestamental de la universidad, que asumió la función normativa y estratégica, integrado por 27 académicos y académicas, 7 estudiantes y 2 funcionarios y funcionarias, que se convirtió en un espacio de experimentación para el desarrollo de la democracia. Rodrigo, ¿por qué era necesario crear un Senado universitario según el proyecto institucional que visualizaba la comunidad universitaria y qué conflictos venía también a resolver? Sí, bueno, yo diría que no es que la comunidad universitaria visualizaba un proyecto, digamos. O sea, el proyecto siempre es una gran conversación y está en permanente construcción. Yo creo que la gracia de los liderazgos y los puestos de administración es justamente ser capaces de recoger eso y ir construyendo síntesis. A mí me hace mucho sentido el relato del profesor Díaz respecto de cómo se asume la universidad. Es consistente con lo que pasó a nivel del Estado también en el año 90. ¿Cómo se llega a administrar esto después de 17 años de dictadura en que muchas cosas se dejaron de pensar o hacer, se hicieron otras, y que había que cambiarlas, en fin? Yasmín y el profesor Díaz han tocado un tema yo creo que es clave, que es el financiamiento universitario. No hemos hablado mucho de eso, pero parte también de las movilizaciones estudiantiles y de la demanda por democratización tenía que ver con ese gran tema. Y ahí había una interpelación muy fuerte al gobierno. Y yo recuerdo que el rector Lavado siempre nos decía, no, ahí podemos estar juntos, podemos hacer las demandas juntos. Yo creo que el Senado universitario es una necesidad que tenía la universidad porque su tendencia a la fragmentación es demasiado elevada. Es más elevada que la de otras universidades. Si tú te fijas, si tú miras la reforma de los 60, que la profesora Inés Pepper recordó la departamentalización como un tremendo... Se acabaron las cátedras donde cada profesor era dueño de su saber y entramos a una conversación mucho más moderna de capacidad de creación de conocimiento sobre la base también del trabajo colectivo, no solo individual.
Bueno, ese proceso de reforma, si uno mira comparativamente, me atrevo a decir, también es una hipótesis, pero que fue mucho más coherente, mucho más consistente en la Universidad Católica y en la Universidad Técnica del Estado, bajo el rectorado de Don Enrique Castillo Quilmes. Velasco y de Enrique Quilmes, justamente. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que ahí la dinámica de facultades, que es el tema que quiero poner, es menos fuerte, es menos fuerte. Acá la tendencia, que por lo demás yo creo que uno de los males de la Universidad Latinoamericana, que fueron universidades que se construyeron no desde el conocimiento, sino desde las profesiones liberales. Entonces, claro, se construía la Facultad de Derecho porque había abogados, ingenieros, en fin. Esa construcción desde yo creo que es un freno muy grande, incluso para la educación chilena en general. Esto del túnel, digamos, el túnel en el que entran los cabros, 5 años tenés que estar ahí, y si no sacaste la carrera, jodiste. Es realmente una pérdida de recursos, de capacidades humanas y frustraciones. O sea, yo creo que parte de la problemática que tenemos hoy día a nivel de educación en general tiene que ver con que ese diseño es particularmente fuerte en Chile, donde históricamente ha servido, primero, entrar a la universidad y segundo, dentro de la universidad, a ciertas carreras. Ese es el ideal histórico, esto está relativamente estudiado, no estoy mandándome un carril. El problema es que esa lógica de facultades que tiende a potenciarse en eso, anda a decir, no sé, por aquí hace un rato estaba el profesor de odontología, que vamos a hablar de una gran área de salud, por ejemplo, y química, medicina, en fin. Ya no van a ser solo facultades, digamos, tan en sí mismas, profesionalizadas, digamos, o a imagen y semejanza de sus profesiones, sino que una mirada más integrada, más amplia. Eso es un sueño muy difícil en la universidad. Entonces el Senado era necesario para venir a compensar el problema que tenía el Consejo Universitario, que finalmente la propia rectoría estaba siempre obligada a jugar en el juego de los señores feudales. Y los recursos tenían que administrarse en función de eso. Entonces la posibilidad de plantearse grandes proyectos de envergadura eran difíciles y por eso aparecían también críticas, algunas más justas, otras no tanto. Yo creo que el proyecto Karen era una cosa interesante, por ejemplo, visto en perspectiva, digamos. Y recuerdo que era muy criticado en la comunidad universitaria, digamos. Y bueno, tú te das cuenta que ahí había una idea, digamos. Ahora, las ideas no solo hay que desarrollarlas, digamos, creo. El problema de la Universidad de Chile, dicho sea de paso, de su salida a la dictadura y que creo que ha reverberado hasta el día de hoy en alguna medida. El problema de la educación pública en general en Chile es que fue construida desde la posibilidad de construir un Estado que se diera herramientas, que se diera, en el caso de la educación escolar, un servicio público. Pero ese Estado se divorció de eso, entonces quedamos un poquito a la deriva. La universidad yo creo que ha sobrevivido porque tiene mucha fuerza en sus académicos, resistieron la dictadura, refugiándose en el buen sentido en su quehacer. Yo recuerdo esta una discusión que planteaba siempre don Francisco Bruñoli, que también fue un actor muy relevante en la Comisión Normativa Transitoria, de ese fenómeno, digamos, el fenómeno de cómo la universidad finalmente había logrado resistir la dictadura en gran medida también por sus académicos, ciertamente por el movimiento estudiantil. No estoy tratando de decir que unos son más que otros, estoy tratando de ver el fenómeno más profundo de por qué finalmente era necesario un Senado universitario en términos de ejercer una compensación. Y si tú me preguntas a mí, yo diría que la Comisión Normativa Transitoria, al final, nosotros fuimos heredando una inercia. Si uno mira la reforma de los 60, la estructura de consejo normativo que había en esa época eran 100 personas. O sea, para poder hacer la división exacta, 65, 25, 10, la verdad es que yo creo que si uno lo ve, hay que compensar como número, no necesariamente es más participación. A veces menos es más. Ahora, esto es algo debatible. Yo no estoy tratando de decir, mira, esta es la verdad. Mi visión en el tiempo es que a mí me hubiera gustado una comisión normativa transitoria y luego un Senado, no por facultades, donde las facultades se perdieran peso. O sea, básicamente con académicos transversales, líneas de pensamiento, ideas. Y bueno, claro, obviamente no es impensable que la Facultad de Medicina o la Ingeniería
no van a quedar representadas en un órgano de ese tipo. Los números también van a pesar. Pero el diseño de un académico por facultad, eso era un pie forzado, era imposible salirse de eso, pero yo creo que hubiera sido interesante que hubiéramos logrado dar ese paso, ¿no? Y yo me imagino que, a propósito de la pregunta, la universidad del futuro, digamos, es difícil imaginártela en este momento en que el país no está claro, no hemos logrado resolver el tema de la Carta Magna y estamos en una situación bien compleja. Pero tengo la impresión que hay que caminar hacia una mayor porosidad, hacia una mayor transversalidad. Se fue la rectora, pero recuerdo que cuando me tocó a mí trabajar con ella por la Facultad de Educación de la Chile, que no resultó, dio otros frutos que han permitido avanzar. Sin ir más lejos, el vicepresidente del Senado, me acuerdo que llegó por ese proceso, digamos, el proceso que abrió concursos académicos para el área de educación, etc. Cuando se discutía eso, había una idea de esquema que no es ningún invento, eso se hace en otros países, donde las facultades aseguran ciertos ramos y dentro de la formación profesional, pero se comparten. O sea, el profesor de matemática se podía formar una parte muy importante de su formación en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas o en la de Ciencias. Okay. Y otra parte la hacía en otro lado. Bueno, ese esquema no logró prosperar. Existe un poco, ¿sí? No digo que no. Pero ahí está el tema del costillar es mío, digamos, de cuántas lucas son para acá, cuántas lucas son para allá. Esta frase, el costillar es mío, yo se la copié al rector Vivaldi, que dijo que ese era uno de los problemas de la Universidad de Chile. Yo creo que lo dijo hace mucho tiempo y tiene toda la razón finalmente. La fragmentación tiende a eso, es como yo velo por mi parcela. Y la posibilidad de una rectoría de abonar grandes proyectos es más difícil porque tiene esta inercia de feudalismo. Entonces el Senado venía a tratar de compensar eso. Y ahí, en la presencia de los estudiantes y de los funcionarios, yo creo que cada vez yo siento que es más importante en el sentido de lo que representan. Los estudiantes en particular representan, como decía siempre Bruñoli, la pregunta. Ellos son la pregunta en la universidad. Entonces, si no está la pregunta, la universidad no puede cumplir su rol. Ahora, yo no sé cuán apasionantes pueden ser estas cosas para las nuevas generaciones, digamos, como veo que ahí parece hay una representante estudiantil, me alegra, porque a nivel de educación estamos teniendo otros problemas, digamos, porque nos quedamos atrás. Chile no, y con esto termino, cuando decía esta desafección que se produjo del Estado, que en realidad quizás nunca fue tan, bueno, no fue quizás nunca tan fuerte ese amor, esa relación, pero la desafección que provoca la dictadura, que es radical, tiene como contraparte que hoy día nosotros carecemos de músculo y de sistema pensante, un sistema que va generando respuestas. La crisis que tenemos hoy día en la educación media chilena y que en Santiago desgraciadamente se redobla, digamos, de problemáticas que tienen que ver con violencia, que están en toda la sociedad, pero que se expresan de manera particular acá, por desgracia, tiene mucho que ver con eso, con que no había un sistema, la municipalización en este caso, y que homóloga a la fragmentación de la Chile, como que señaló Patricio Basso, impidió que hubiera un sistema capaz de pensar y anticiparse, ir generando respuestas. Entonces, lo que uno ve es que finalmente nosotros hemos construido en la educación media básica un sistema que desprecia a los profesores, desconfía de ellos. Si es el principal pilar para poder efectivamente hacer los cambios, son ellos los que están todos los días con los jóvenes. De hecho, rara vez, durante todos los 90, rara vez se le preguntaba a los profesores lo que había que hacer. Se le preguntaba a los economistas, y con la universidad pasaba un poco lo mismo. Bueno, nos quedan 10 minutos lamentablemente para continuar con el foro, después tengo entendido que viene otra actividad. Así que más que preguntarles algo, darle la palabra tanto a Yasmín como al profesor Díaz para que hagan una suerte de conclusión respecto de lo que hemos conversado y también de lo que hemos tratado de proyectar también con este foro, Yasmín. Sí, y bueno, yo voy a aprovechar de contar un poco cómo una funcionaria llega o dos funcionarios llegamos al Senado. La Federación convoca a todas las asociaciones de funcionarios a un encuentro. De ahí tenían que surgir dos nombres.
y está Jorge Villarroel, por la Facultad de Medicina, y una mujer, que era yo en ese minuto. Y asumíamos con una tremenda responsabilidad, Sí. porque representábamos no solamente a la federación, sino que a todos los funcionarios de los distintos estamentos, o sea, profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares, a todo el conjunto nuestro. Y era una responsabilidad que no era menor. Entonces hice todo un análisis y dije, no, aquí tengo que prepararme más, me voy a ir a estudiar a la universidad en la noche. Y me inscribí para estudiar auditoría en la noche, para poder tener más conocimiento, para poder aportar más y para representar de mejor manera al estamento del personal, de los funcionarios. No fue fácil ni la instalación del Senado Universitario, igual tuvimos detractores, igual había parte de la comunidad que desconocía nuestras obligaciones, nuestros deberes, etc. Sin embargo, tuvimos el apoyo en ese minuto de todo el Senado, yo diría que todos los miembros del Senado apuntamos a una sola línea, ¿ya? Que era sacar adelante este órgano normativo y triestamental, etcétera, y que tenía una vida que construir. Y bueno, el rector Víctor Pérez también fue fundamental, porque aquí esta cosa no funciona así de buenas personas, tenían que dar los lugares físicos, todas las instalaciones, y también el apoyo del personal. Está Germán Roja, que destacado funcionario, ¿cómo se llama? La secretaria Leonor Briceño, que también fue fundamental. Todo el personal auxiliar, Óscar, Javier, y todo en conjunto, todo el personal, y todos los funcionarios de esta casa de estudio estaban disponibles para colaborar, entregar material, etcétera. Posteriormente vino un abogado excelente, Fernando Molina, que fue también en mi época, fue fundamental en darnos algunas miradas. En fin, creo que la universidad es dinámica, va cambiando, va creciendo, por lo tanto no es algo estático. Lo que nosotros luchamos en el pasado, hoy día a lo mejor habría que mejorar, tendríamos que ver con la actualidad que está pasando. No debemos olvidar todo el tema de los derechos humanos. Si esta casa de estudio no se hace parte, ¿no es cierto? Y lo encuentro fantástico el primer panel que hubo, o sea, no podemos olvidar todo lo que ocurrió. Y cómo podemos contribuir también a que no vuelva a pasar nunca más esto. A respetar las diversidades, las opiniones distintas, y esta casa de estudio se ha caracterizado históricamente por ello. Y la participación triestamental ha sido fundamental. En este crecimiento como institución, una de las mejores de América Latina, para mí es la mejor, poder seguir contribuyendo, y tiene que seguir creciendo, ¿no?, esta universidad. Y tenemos que lograr que el Estado chileno considere a esta universidad, porque lo que perdió la dictadura fue grande. No solamente la sede, que son cosas materiales, también perdió por muchos años el valor de luchar, hasta que se logró. Y hemos llegado hasta ahora en esto, que podemos hablar libremente, a lo mejor pensamos distinto, pero no sabemos escuchar, no sabemos respetar. Y esto tenemos que llevarlo al resto del país, saber escucharnos, saber educar a nuestro pueblo. Si nosotros no educamos al pueblo, estamos perdidos como país. Porque yo no puedo entender, discúlpenme, que no tiene nada que ver con el foro, pero no puedo entender la votación que tuvimos, la última votación que tuvimos por la Constitución. O sea, si nosotros no bajamos a conversar con la gente de los pueblos, las juntas de vecinos, la importancia que tiene de contar con una nueva Constitución en democracia, que nos permita crecer, si no hacemos una reforma de verdad de la educación pública y la fortalecemos, creo que estamos medios perdidos en el futuro. Es mi opinión. Gracias. Muchas gracias a usted. Profesor, una reflexión final. Yo no sé por qué la Yasmir, cuando dijo que no estamos de acuerdo, me miró a mí. No, profesor, es que
podemos tener... Es una broma. Es que en el pasado nosotros Sí. dos discutimos harto, pero nos queremos Ahora, mucho. yo tengo la impresión de que yo, después de estos dos foros, este y el anterior, saco una conclusión. Yo creo que los 50 años, a diferencia de los 50 años del país que estamos tratando de acelerar, ojalá que resulte esta cuestión y no sigamos en estas discusiones estériles, los 50 años de la Universidad de Chile son mucho más fructíferos. En los 50 años, desde la intervención para adelante, sufrimos una intervención muy violenta, supimos salir de eso bien. Fíjense que después del año 90 hemos tenido 5 rectores de primera línea. Tenemos un estatuto nuevo y tenemos un Senado. Entonces los productos de los 50 años que el país le cuesta tanto manejarlo, discutir, aquí en nuestra universidad aparentemente se están dando, a mi juicio, las condiciones para que lo podamos discutir. Dos cosas terminales. Uno, yo creo que aplicando el modelo de acreditación universitaria, el Senado, que es uno de los logros importantes, tiene que hacer una autoevaluación, después de un poco, para recibir una acreditación externa, una mirada externa. Eso yo creo que para el Senado es fundamental, y aquí está el vicepresidente, y yo no es que esté mandando recados, eso es lo que yo pienso, ¿no? A lo lejos. Yo discutí mucho el tema en la Comisión Normativa Transitoria y en la otra comisión, qué sentido tenía el Senado. Yo creo que ahí hay una obligación de futuro. Entonces, yo creo que estamos bien encaminados. Pero hay una segunda cosa que quiero decir. Estos foros son importantes porque ustedes se dan cuenta que nuestros estudiantes, los estudiantes que tenemos ahora, los estudiantes que yo tengo en los cursos ahora, son chiquillos que nacieron del año 2000 para adelante. Y esos muchachos y chiquillas no saben qué pasó para atrás, y nosotros tenemos la obligación de abrir los espacios para contarles, hacerlos participar de esta historia que es fundamental para que esta universidad siga avanzando para adelante. Por eso es que creo yo que la organización estudiantil está pasando por los problemas que está pasando, porque no tiene como sustento, ¿qué interés, qué le voy a decir yo a un estudiante hoy día? Salvo contarle todas estas cosas que son, a mi juicio, interesantes. Ahora, en una de esas, Claudia, me estoy equivocando, lo que ahora me dices, ahí que más viejo, chao. Y muchas gracias. No, gracias a usted, profesor, y gracias también a Rodrigo Rocco. Yasmín, corte. Nos faltó la comisión de evaluación, me la salté. Sí, no, pero no se Son preocupe. súper- Lamentablemente, Son tres cosas importantes, hitos que se lograron sí, en democracia. lamentablemente se nos acabó el tiempo. Querés agradecerle a Rodrigo Rocco, expresidente de la fecha, también a Yasmín Fariña, ex vicepresidente de FENAFUCH, al profesor emérito de la Universidad de Chile, Íñigo Díaz, por haber estado con nosotros en este foro Democratización de la Universidad de Chile, en esta reforma, contrarreforma y nuevos gobiernos universitarios organizados por el Senado Universitario. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Claudio.